encontré en una cartilla publicada por FAES en España, en que Aznar dice, a propósito de que la democracia está ya presente en buena parte del mundo, dice, a primera vista es algo indiscutible. Podría decirse que todo Occidente la ha aceptado sin reparos y que desaparecían las dictaduras militares en América Latina y derrumbado el muro de Berlín, símbolo del imperio comunista que reinaba en la Unión Soviética y en Europa Oriental, podríamos afirmar que la democracia ya no correría peligro, pero no es así, y sobre eso es lo que quiero tener. Lo que hoy vemos en el continente suscita muchas inquietudes. Muy bien lo has puesto, lo han expuesto en este foro, especialmente mi amigo Carlos Alberto Montaner. Sí, la caída del muro de Berlín fue como la caída del comunismo. Es decir, la democracia estuvo muy amenazada en el siglo pasado por el fascismo, por el comunismo. Y ambas cosas se derrumbaron. Se derrumbó el comunismo tardíamente, pero se derrumbó del todo. Y nosotros tuvimos, y por otra parte se derrumbaron también las dictaduras militares que teníamos acá. En un momento dado teníamos todo el continente lleno de dictaduras militares por todas partes. Entonces, yo vi que en los años 90 no solamente se fortaleció la democracia, sino también nuestra aspiración de los que compartimos el pensamiento liberal de libertad política y económica en el continente. La única excepción del continente era Cuba, pero también allí se había presentado un fracaso, es decir, quedaron dos rezagos del comunismo en el mundo, Cuba y Corea del Norte. Pero hay que ver cuál fue el resultado de esa revolución de Cuba, que yo apoyé con mucho entusiasmo cuando llegó, estaba en La Habana, cuando llegó Fidel, etcétera, con García Márquez, y se había derrumbado ya nuestra ilusión del mundo comunista, porque estuvimos con él en Europa, en la Europa comunista y en la Unión Soviética, y nunca olvidaré que al segundo día de transitar por la Alemania Oriental, yo iba en un automóvil manejando porque íbamos hacia Leipzig a visitar a un amigo comunista que estaba becado allá, y de pronto García Márquez iba dormido ahí al lado en el automóvil, se despertó, yo paré el automóvil porque salía a caminar un rato y me dijo, oiga maestro, soñé una cosa horrible. ¿Qué soñaste, Gabo? Soñé que el socialismo no funciona, y eso fue una realidad. Y luego, cuando uno mira el resultado, 60.000 empresas estatizadas, una inflación desbordada, desabastecimiento, agricultura en ruinas, exilados, represión, etcétera. Y pudo convivir solamente con la ayuda de la Unión Soviética en Venezuela. A propósito del desabastecimiento, yo tenía un día una reunión con un amigo que estuvo en Cuba, estaba trabajando en la embajada, y le dije, ¿allá no tenían también problemas con el papel toalé? Me dijo, no, allá teníamos Grama, el periódico oficial. Bueno, y ¿quién iba a imaginar lo que nos iba a traer el siglo XXI? El mito que se había derrumbado para siempre en Europa, de pronto resucita aquí con apoyo de Cuba, y se instala en Venezuela, y se extiende en el Ecuador, y a Bolivia, Nicaragua, influye en Argentina y busca extenderse a otros países. ¿Cómo explicar este fenómeno? Hay varios factores que hay que tomarlos en cuenta. Primero, el famoso foro de Sao Paulo, que ha sido funesto para el continente. Ese foro, cuando se reunió, el único que estaba en el poder era Fidel Castro, los demás eran grupos de izquierda, inclusive las propias guerrillas tenían representantes ahí, las FARC y el ELN. Y 20 años después, por lo menos 16 participantes de países ya habían conseguido el poder, que cosa muy inquietante. ¿Por qué? Porque hay otro fenómeno que es muy grave para la democracia en nuestro continente, que es el descrédito de la clase política. Yo siempre he repetido que
político se volvió una mala palabra. En Lima, en Caracas, en Bogotá, en todas partes, un chofer de taxi le dice, ahí va, es un político, pero bueno, político es una palabra funesta. Y eso tiene su razón de ser porque se ha perdido la fuerza de los partidos ya no arrastran mucha gente, se apoyan con los gajes del poder, los partidos tradicionales están en crisis muy grande y surge el clientelismo, y el clientelismo es muy fuerte en Colombia también, y además de que predomina fuertemente en Colombia, tiene un compañero inevitable que es la corrupción. Yo siempre cito el caso de un cuñado mío que ya murió, que era un galanista feroz y echaba unos discursos magníficos por allá en los pueblos, en Boyacá, todo. Y siempre se acercaba un campesino y le decía, muy bonito su discurso, doctor, ¿y para yo qué? Para yo qué. Uno ya sabe que el elector se corrompió, porque el elector está esperando algo por su voto, y se le ofrecen cosas por el voto, de modo que ahí nos vamos al suelo. Y luego la nueva estrategia de lucha. Chávez hay que reconocerle una cosa extraordinaria, y fue que cambió la cartilla castrista. La cartilla castrista de los años 50, la que siguieron las FARC, es que la única manera de hacer la revolución es llegar al poder por las armas. Y resulta que gracias a la influencia de un argentino llamado Norberto Cerresole, que era un tipo, por cierto, ni siquiera de izquierda, sino de extrema derecha más bien, pero le dio unos consejos magníficos, dijo, no, ya eso no existe, ya no se puede llegar al poder por la vía armada, pero se puede llegar por la vía electoral con ciertas ayudas, aprovechando el descontento, y la gente busca un outsider, por una parte, y por otra parte, sí, la gente ya no quiere un cambio, y la otra arma que puede tener es el populismo, de modo que la fórmula que le dio era caudillo, ejército y pueblo, y no democracia representativa, sino democracia participativa a través de referéndum. ¿Para qué? Para hacer la revolución desde el poder. La atracción, el anzuelo, es el populismo asistencial, darle a la gente cosas concretas. Bueno, y eso lo logró en Venezuela perfectamente, con una fractura insospechable, porque la clase marginal, que es muy numerosa, habita en los cerros de Caracas y en todas partes, esa gente se volvió chavista. La clase media, que era una clase muy buena, como gente muy lúcida, amigos míos, yo viví mucho en Venezuela, quedó completamente anulada, sin ninguna opción, y de luego la clase alta también, con excepción de algunos tipos que aprovecharon ahí para quedarse y ganar dinero. Entonces, y sí, pues ahí con eso se llega al poder por la vía electoral, cosa peligrosa, pero se llega al poder. El ejército no fue eliminado, sino fue catequizado, por una parte controlada con toda clase de gajes y de prebendas, como los tiene en Venezuela, y luego pues hay un adoctrinamiento y ya no hay opciones de que el ejército produzca un cambio, un regreso a la democracia. Luego también está la sobrevivencia de los mitos ideológicos aquí en el continente nuestro. Hay una española que yo admiro mucho, buena amiga mía, que es Edurne Uriarte, que escribió un libro que yo lo recomiendo, que se llama Desmontando el progresismo. La izquierda, dice, ha conseguido imponer el mensaje de que sus ideas son positivas, transformadoras y generadoras de progreso. Sus adversarios son vistos como unos reaccionarios. Y eso me pasa a mí cada rato que encuentro amertos y gente muy cerca de la izquierda, que yo soy reaccionario. Todo porque sostengo un pensamiento de libertad política y económica distinto al que ellos predican. Bueno, esa vulgata ideológica la recogimos aquí con Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa en un libro que se llama El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Y hasta escribimos una cartilla que quise traerla con todas las falsas ideas que se propagan y que estaban contenidas en las venas abiertas de América Latina, de Galeano.
del cual evidentemente se arrepintió de haberla escrito, pero fue 62 ediciones y eso se convirtió en un mito en todo el continente. La pobreza corre por cuenta del imperialismo, la oligarquía, el monopolio del Estado en los ámbitos de la producción, hay que anularlo, hay que predicarlo, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, ya todos sabemos cuál es el caso de Venezuela. Inseguridad, es el país más inseguro del continente y más violento, como lo decía María Corina. Desabastecimiento total, que lo vemos, que no hay nada, no se encuentra nada. Yo tengo sobrinos venezolanos, mi hermana venezolana. Esos sobrinos venezolanos emigran porque hay 49% de los venezolanos quieren emigrar. Y en el 49% la mayoría son muchachos, son estudiantes, son gentes que no tienen ninguna opción. Mucho empobrecimiento, la inflación más alta del mundo, bueno, y el alza del precio del dólar. El paralelo cuesta 616 bolívares, 100 veces más que el cambio oficial de 6,3 bolívares. Y el salario mínimo quedó reducido a $12 al mes. Entonces, Maduro no corrigió nada de los errores de Chávez, sino al contrario, se volvió todavía más fanático, más represivo, ayudado por los cubanos, que lo único que han podido aprender efectivamente del estalinismo es la seguridad, la manera de controlar la represión, etcétera. Y luego pues uno ve lo que está pasando con los periódicos, que es terrible. En Venezuela tengo amigos en el Nacional que ya no tienen papel, no saben qué hacer, y está reducido al mínimo. Los otros periódicos fueron comprados por agentes amigas de Chávez. Bueno, es un horror. Y luego lo que vamos a esperar, que está muy bien analizado también por Carlos Alberto Montaner en una nota que yo le leí recientemente, porque no tiene sino el 12% de apoyo Maduro y puede ganar por toda la trampa que sabemos. Primero, el reparto de comida a última hora y tal, y electrodomésticos, las encuestas fraudulentas, porque van a hacer encuestas mostrando que están los miembros, y finalmente el fraude electrónico. Y luego, pues, es una dictadura. Y los riesgos de la democracia en Colombia, que son grandes, los tres poderes están muy mal. El poder ejecutivo aquí ha disparado el gasto público, el aumento de la burocracia, unos derroches tremendos en publicidad, un aumento de los impuestos que desalienta la inversión extranjera y los nacionales, etcétera. El legislativo, pues con la excepción del Centro Democrático y unos cuantos senadores respetables, pero predomina el clientelismo, es decir, allá llegan muchos congresistas con la necesidad de pagar lo que les ha costado la elección, que no es poca cosa, que es muy alto. Y eso lo pagan con prebendas, con burocracia y con contratos, y eso viene acompañado de corrupción. Y luego, la justicia es una catástrofe. Yo me la paso visitando mártires, grandes oficiales, como Coronel Plazas, como Mejía Gutiérrez, como todos ellos, condenados de una manera por falsos testigos, unas cosas que son vergonzosas. Y luego populismo, que lo estamos viendo mucho aquí en Bogotá. Y bueno, cierro esta intervención con unas palabras de Mario Vargas Llosa que encontré que me parecen muy oportunas. Dice así: América Latina está aún lejos de ser una sociedad democrática y liberal. En nuestros países, el poder judicial se ha convertido en un instrumento de quienes nos gobiernan, que cambian, manipulan y teledirigen las sentencias a su capricho. Para preservar la libertad, dice Vargas Llosa, urgen reformas profundas en la economía, reformas en la educación y reformas en la justicia. Eso es lo que nosotros esperamos que algún día podamos imponer, gracias precisamente a estos foros y a partidos como el Centro Democrático, que han mostrado un propósito justamente de llegar a la real democracia, combatiendo todas las amenazas y peligros que está corriendo actualmente. Muchas gracias. Bueno,
Excelente, muchas gracias, doctor Plinio. Le damos la palabra a Iván y luego empezamos un diálogo con ustedes. Bueno, en primer lugar, quiero expresar que es un verdadero honor. Otra vez. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí. Para mí es un verdadero honor compartir este panel con el maestro Plinio Apuleyo y sobre todo estar presente en un evento de esta magnitud, un evento diseñado para discutir la innovación en la democracia, y creo que Luis Guillermo Echeverry, que concibió este evento de principio a fin, se merece siempre un gran aplauso por eso. A mí me pidieron hoy que hablara sobre la relación norte-sur y cómo tiene esto que ver con la transformación de la democracia. Y yo los invito a que hagamos una primera reflexión. Estamos viviendo una época de grandes cambios en la relación entre el hemisferio occidental y el hemisferio oriental, en la relación del sur con el sur y en la relación del norte con el sur, de los países desarrollados con los países en vía de desarrollo. Pensemos en algunas cifras simplemente para ubicarnos. En los últimos 30 años, el ritmo de urbanización por año en el mundo es de 65 millones de personas. Todos los años se crean en el mundo el equivalente a 9 ciudades como Bogotá en términos de población. Adicionalmente, los países en vía de desarrollo que antes se veían como apéndices del proceso de transformación económica tuvieron un gran cambio. Hoy en día, el 40% de los flujos comerciales en el mundo está generado por países en vía de desarrollo, y el 60% de su comercio lo hacen entre países del sur, entre países en vía de desarrollo. Algo todavía más importante, para el año 2030, el mundo va a tener 600 millones de personas con un ingreso per cápita superior a $20,000, y todos van a estar en los mercados emergentes. Y algo todavía más diciente, el crecimiento económico que va a tener el mundo entre el año 2010 y entre el año 2025, el 50% va a ser originado en 440 ciudades de los países emergentes. Esa realidad nos lleva a pensar que hemos estado siendo protagonistas a una gran fiesta de la transformación del mundo. Una transformación que empieza por haber sacado cerca de 400 millones de personas de la pobreza entre 1980 y hoy, y una transformación que también tiene que ver con unos ciclos extraordinarios. El mundo tiene hoy 3.000 millones de nuevos consumidores. El mundo tiene hoy, o ha experimentado en la última década, el acceso a recursos de capital baratos. Hemos tenido la liquidez que nunca había tenido en años el mundo en desarrollo, y hemos tenido unas tasas de interés excesivamente bajas, atípicamente bajas en el proceso de desarrollo. Ahora ustedes se preguntarán, en esa transformación, ¿qué papel tiene China? Sí, China es uno de los grandes protagonistas. China ha urbanizado 400 millones de personas en las últimas 3 décadas. China además se ha convertido en un motor para nuestras economías. China demanda hoy el 50% del cobre, el 10% del petróleo, el 47% del acero, el 40% del níquel. Pero no solamente eso, China se ha convertido en un país que transporta inversión, que se relaciona comercialmente con el mundo. Solamente en el comercio bilateral de China con África pasó de $10.000 millones en el año 2010 a $200.000 millones hoy. Con América Latina, la transformación fue muy rápida, y hoy estamos hablando de China como uno de los principales 3 socios comerciales,
de las 8 economías más grandes de la región. Y China también es hoy en el mundo el país que está viendo crecer con mayor velocidad el número de millonarios, personas que tienen capital personal de más de $1 millón. Y también es una oportunidad para el consumo. En el famoso ciberlunes que tiene Estados Unidos para vender tecnología, se vendieron el año pasado cerca de $6.200 millones. Por primera vez en el 2013, China hizo su propio ciberlunes y vendió $9.300 millones. Entonces estamos hablando de un fenómeno en esa relación sur-sur con un gran protagonismo. ¿Pero qué tiene que ver esto con la democracia? Es verdad, China no es una democracia. China tiene la capacidad de tomar decisiones con un costo político muchísimo menos transaccional que la que puede tener un país con inmensa representación política, y por eso deberíamos preguntarnos si hay otras regiones del mundo que, a diferencia de China, con esa gran transformación, han podido hacer cambios a través de la democracia y del proceso de concertación, de diálogo, de debate, de oposición. Y el señor que ustedes ven en pantalla, Theodore Roosevelt, dijo alguna vez que las grandes democracias están llamadas a hacer transformaciones sociales de fondo. Si no las hacen, dejarán de ser o grandes o democracias. Y por eso deberíamos preguntarnos si en esta gran historia de los mercados emergentes, América Latina tiene algo bueno que contar. Y la respuesta es sí. Entre 1980 y el 2015, América Latina tuvo una gran transformación social. América Latina pasó de tener niveles de pobreza del 44% a niveles del 33% hoy en día. América Latina aumentó su expectativa de vida, aumentó como nunca antes la cobertura de los servicios de educación y salud. Logró además una tarea titánica de integrarse comercialmente con el mundo. Entre el año 2002 y entre el año 2012, las exportaciones de América Latina crecieron 185%. La inversión extranjera directa en el año 2012 llegó a la cifra récord de $136.000 millones a la región. Y nos dimos cuenta que teníamos una gran capacidad de interactuar con ese mercado emergente de Oriente. ¿Por qué? Porque América Latina tiene el 10% de las reservas mundiales de petróleo, o tiene el 50% de las reservas mundiales de cobre, o el 6% de las reservas mundiales de gas, o el 23% de la tierra arable, o el 24% del suministro de carne bovina en el mundo. Esas eran grandes oportunidades y grandes transformaciones. Pero no hay una sola América Latina, hay varias. Hay una América Latina pujante, con vocación emprendedora, con mejor calidad institucional, con democracias más participativas, y hay una América Latina que, si bien conquistó en la década de los 80 y los 90 la democracia, ha visto cómo esa democracia se va erosionando por las malas políticas públicas, por la captura del Estado, por los intereses partidistas o maniqueístas, o en algunos casos sectaristas, que anulan las instituciones. Y no podemos pensar que el desarrollo en las próximas décadas va a ser igual entre nuestros países. Pero si pensamos por un minuto en esos grandes retos que tienen nuestras democracias después de esas grandes transformaciones, quiero hablarles a ustedes de 6 grandes desafíos que pueden afectar estructuralmente el desempeño de nuestras democracias, y también las quiero ubicar en la realidad colombiana. La primera, América Latina tiene hoy cerca de 40 millones de personas mayores de 65 años. En el año 2050 van a ser 146 millones de latinoamericanos. Eso quiere decir que en las próximas 3 décadas, esa población va a pasar de ser un poco menos del 7% de la población regional a ser casi el 20%. Y lo triste es que de esos 140 millones de personas que van a ser mayores de 65, solamente 4 de cada 10 van a haber ahorrado para su pensión. La gran mayoría de la región hoy no está generando los recursos para su pensión, o no está cotizando a los sistemas pensionales. Y eso puede generar un gran desafío para nuestra democracia. No solamente será un grupo político importante
en cuanto a representación, sino que si no hacemos bien la tarea y seguimos pensando que la forma de atender ese problema es con bonificaciones asistenciales o lo que se llaman pensiones no contributivas, vamos a generar una gran asfixia fiscal. Y lo triste es que a ese panorama de los mayores adultos se suma el panorama de nuestra juventud. Una región donde el desempleo juvenil es del 13%, el doble de la tasa global de desempleo en la región. Tenemos, además de esa población joven ocupada, el 57% está en la informalidad. Y para que vean algo todavía más triste, solamente 6 de cada 10 estudiantes que empiezan la secundaria la van a terminar. ¿Por qué duele esto y por qué duele esto también en un país como Colombia? Porque Colombia venía en un proceso de reformas importantes entre el año 2002 y el año 2010. Se introdujeron algunas modificaciones al sistema pensional y llevamos 5 años sin que haya la decisión política de mejorar el perfil del sistema pensional colombiano. Y todos nosotros, con nuestra contribución como sujetos de impuestos, estamos viendo cómo al año se gasta casi el 6% del Producto Interno Bruto pagando un sistema pensional insostenible. Y no hay derecho que la actual administración saque pecho diciendo que hizo una gran reforma para el primer empleo juvenil en Colombia, cuando las propias cifras del DANE nos dicen que 5 de cada 10 jóvenes que están en el mercado laboral formal tienen contrato verbal, que solamente 3 de cada 10 están recibiendo sus cesantías y que solamente 4 de cada 10 están recibiendo sus contribuciones a pensión. Por supuesto, el otro gran desafío que tiene nuestra democracia tiene que ver con la seguridad. Ustedes ven en pantalla las imágenes de unos niños reclutados por el grupo ISIS, un grupo terrorista de la peor ralea, que además siembra odio desde edad temprana y hace un gran lavado de cerebro. La verdad es que eso no es exclusivo del Medio Oriente. Nosotros tenemos nuestros ISIS en Colombia. Las maras en Centroamérica también están sembrando esa semilla malsana del terror y por eso nuestra región tiene el 31% de los homicidios que se cometen en el planeta, 70% de los cuales se ejercen con armas de fuego. Y a la pregunta de cómo entra la seguridad a jugar desde el punto de vista de las políticas públicas. Hablar de seguridad no es hablar de guerra. Hablar de seguridad no es hablar de confrontación. Hablar de seguridad es entender que la paz en cualquier país se construye con la base del imperio de la ley. Y que sin imperio de la ley, que es la combinación de la fuerza pública y del aparato judicial, capaz de sancionar ejemplarmente a quienes transgreden las normas, no vamos a poder mejorar la calidad de nuestra democracia. Y por eso la propia encuesta nacional de seguridad nos dice que los colombianos encuestados, 34% ha pensado restringir su lugar de esparcimiento por la inseguridad que sienten en las calles. 18% de los encuestados ha pensado cambiar su lugar de residencia por la inseguridad. Y se nos sigue diciendo que defender la seguridad como valor democrático es ser guerrerista. Ese es un daño que se le hace a la calidad de la democracia. Otro de los temas o grandes desafíos que tiene nuestra región tiene que ver con la dependencia que hemos creado en las materias primas, la dependencia económica. Es cierto, hay que aprovecharla porque la tenemos, pero hay que aprovecharla también para que creemos en nuestros países una mejor base industrial, para que tengamos un sector agroindustrial que sepa combinar al gran productor y al pequeño productor y encontrar espacios de comercio. Pero lo triste es que creímos que ese ciclo glorioso de las materias primas iba a ser permanente y no ahorramos lo suficiente en la época de las vacas gordas. Y en un país como Colombia, este sector llegó a representar, el sector minero-energético, sumado como un todo, más del 67% de las exportaciones, más del 40% de la inversión extranjera y casi que el 15% de los ingresos de impuesto de renta en Colombia. Hoy se caen los precios, no hemos ahorrado y nos encontramos con una administración
que busca una solución todavía más grave. Y es creer que esas ausencias fiscales que nos generan esa caída de los precios de las materias primas, las podemos resolver con impuestos. Y hemos generado una carga asfixiante hacia los sectores productivos. Y si eso se sigue manteniendo, con una enorme irresponsabilidad del gasto público, porque fue un gasto público que creció por encima del crecimiento de la economía, auspiciado por esa bonanza, lo que vamos a tener es la aniquilación por completa del aparato productivo, o como lo decía el doctor Alberto Carrasquilla, que nos acompaña hoy acá, un colombiano monta una empresa hoy y se da cuenta cuando hace el registro mercantil que tiene un accionista mayoritario que se llama el Estado. Esa carga tributaria lo único que va a terminar haciendo es erosionando la calidad de las instituciones democráticas. Otro tema importante, el asistencialismo. Nosotros como sociedades en América Latina necesitamos construir una política social creíble pero sostenible. Y tenemos también que ir compaginando el dar transferencias condicionadas de recursos, programas de educación, de salud, asistenciales, pero al mismo tiempo promover la graduación con empleos sostenibles en la población. Esa imagen que ustedes ven en pantalla me recordaba una frase de un político mexicano que era medio sarcástica, que decía que los políticos le pedían plata a los ricos y votos a los pobres para defenderlos a los unos de los otros. Si queremos realmente tener una política social creíble hacia las personas más necesitadas, tenemos que darle a esas políticas una transición e ir fomentando que sean más el número de personas que ingresen a niveles sostenibles de ingreso y que no dependan de una base tributaria, de programas asistenciales que han servido en muchos países para alimentar el populismo que se traduce en pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cuál es el reto que queda entonces en la innovación democrática para los partidos? América Latina hoy está viviendo a nivel nacional y regional dos grandes problemas: el maniqueísmo. Y Colombia es víctima del maniqueísmo también. ¿Lo es? Porque inclusive con un tema que debió haberse manejado con altruismo patriótico, como fue el tema de la paz, se trató de utilizar ese argumento soberano de un país para polarizar a Colombia en vísperas de unas elecciones y dividir el país entre lo que llaman amigos de la paz y enemigos de la paz. ¡Qué gran error! Porque los colombianos durante 8 años con la política de seguridad democrática vimos que la seguridad democrática era una política de paz que permitió reducir en un 50% el número de homicidios, en más de un 70% el número de secuestros, que permitió recuperar la ocupación hotelera, que permitió en las regiones recuperar las carreteras y que le dio a los colombianos la posibilidad de sentirse nuevamente a sus anchas para invertir y crear nuevos negocios. En el gobierno que se dice amigo de la paz, lo que hemos visto es un recrudecimiento del terror. Y ese maniqueísmo también se ve en otros países de la región. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Bolivia, que es tratar siempre de dividir y polarizar entre quienes son afectos al gobierno y quienes tienen una visión disidente, muchas veces y casi siempre constructiva, de pensar distinto, de sugerir propuestas. Pero el cáncer de la democracia latinoamericana está en el populismo. Está en querer dividir la sociedad entre ricos y pobres. Está en estigmatizar el aparato productivo. Está en cuestionar la capacidad del sector privado de ser un generador de política social con empleos dignos. Y vienen las expropiaciones, las persecuciones y toda esa tragedia que un país como Venezuela ha sufrido. ¿Cuál debe ser el reto en la innovación democrática de un partido moderno? Yo les planteo a ustedes en este plano que están viendo, en la parte superior, está más y menos conocimiento. Los ciudadanos queremos hoy partidos políticos que sean capaces de orientarnos hacia la construcción de un país distinto, pero que sean capaces de aterrizar en medidas y propuestas concretas la forma de alcanzar esos resultados. Y por eso, cuando tenemos un bajo conocimiento de los objetivos y los medios para alcanzarlos, vemos la improvisación. Creo que en Bogotá podemos dar fe de lo que ha sido este problema.
También vemos aquellos gobernantes o aquellos partidos políticos que tienen un gran conocimiento, una gran visión, pero no tienen la capacidad de traducir esa visión en soluciones sostenibles, realizables y creíbles. Y a eso lo llamamos el idealismo. Vemos el otro fenómeno, que son partidos que ya se anquilosan en la administración pública, en las burocracias, y saben cómo funcionar permanentemente, pero no tienen una visión de país. Ese es el burocratismo. Y el reto de un partido moderno está en tener esa visión estratégica capaz de decir hacia dónde queremos construir nación y cuáles son las políticas públicas que somos capaces de hacer realidad. Pero hay que advertir una cosa: eso también implica el cambio del demagogo por el pedagogo. Un político con los retos que tiene América Latina no puede, sobre pretexto de ganarse el aplauso, dejar de hablar con sinceridad a los votantes y decir cuánto cuesta, cuál es el sacrificio social para hacer la transformación. Y quiero cerrar con unas reflexiones de innovación democrática que van a fijar el derrotero de un partido, y que lo digo como representante, como senador de un partido nuevo, vigoroso en Colombia, como es el Centro Democrático, orientado e inspirado por un gran líder como el doctor Álvaro Uribe. Nuestro reto en Colombia, el mayor reto social que tenemos, es la formalización laboral en Colombia. Y tenemos un sistema tributario que lo único que hace es ir en contra de la formalización laboral, porque esa asfixia tributaria no permite que generemos empleos dignos. Y esa formalización es costosa, porque hoy tenemos 21 millones de personas consideradas ocupadas y solamente 2 van a acceder a una pensión. También tenemos que pensar en los empleos del futuro. Lo veíamos esta mañana en la conferencia de Juan Enrique Cabot. ¿Realmente estamos pensando cuál es la fuerza laboral y la especialidad y el conocimiento que debe tener 1 o 2 décadas adelante? ¿Estamos realmente formando con la vocación productiva de nuestras regiones? Ese es otro desafío que hay que dejarlo absolutamente claro y planteado. La construcción de la paz, imperio de la ley, porque lo peor que le podemos dejar como legado a las nuevas generaciones, y en eso no podemos ser claudicantes ninguno de aquellos que nos sentimos orgullosos de tener legalidad, que haya sanción efectiva para los criminales. A mí me dolió hace unos días cuando leía un reportaje en El Tiempo del jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, que decía: es que para estos señores hay que buscarles una sanción digna, que no tenga barrotes ni pijamas de rayas. O sea que sí hay presos indignos, que son los que se someten al imperio de la ley. Y aprobamos leyes contra el feminicidio, y aprobamos leyes contra el contrabando, y aprobamos leyes por el robo de alcantarillas, sancionando con populismo punitivo conductas de ciudadanos de Ruana, pero a los grandes criminales todos los días buscamos cómo darles esa condonación y ese perdón. Por eso construir la paz en Colombia requiere una convicción firme de lo que es el imperio de la ley. Muchas gracias. El otro reto es la constitución de la confianza en un país. No podemos ser vergonzantes en decir que Colombia necesita más inversión de sus propios ciudadanos, pero también emprendimiento. Y esa visión de inversión y emprendimiento es la base de una confianza hoy en día, y en eso no se llamen a equivocación alguna. Lo vemos en los capitales de portafolio, lo vemos en la inversión extranjera directa. Colombia ha regresado a un terreno donde la incertidumbre es un factor para la toma de decisiones. Recuperar la confianza es el eje central de tener un nuevo y más vigoroso aparato económico. Nosotros necesitamos pensar en un capitalismo consciente, y sí decirlo así, capitalismo consciente, donde sepamos que las empresas en Colombia tienen que operar con los más altos estándares de cumplimiento de las normas tributarias, ambientales, sociales, pero también ser ejemplares al pagarle a un proveedor. También tener la capacidad de reconocer cuándo y cómo tiene que tener una responsabilidad con la comunidad que rodea sus zonas de producción. Tenemos que pensar en la economía del conocimiento. América Latina es hoy apenas el 2.8% de las exportaciones de valor agregado en propiedad intelectual.
el 0.5% de lo que el mundo paga por licencias y regalías. Colombia es un país de talento, pero ¿saben qué? Tenemos una balanza comercial en términos de industrias creativas que supera los 1.600 millones de dólares. Y le pagamos, estamos deficitarios entre lo que le pagamos al mundo por licencias y regalías y lo que el mundo nos paga en más de 2.000 millones de dólares. El desafío también es ver cómo vamos a hacer esa transición a la sociedad del conocimiento. Y por último, el gran reto de la gobernabilidad también está en que los partidos y los políticos tengan esa gran visión global, pero que construyan gobernabilidad desde lo local. Si nosotros como colombianos no nos preocupamos por tener los mejores concejales, los mejores diputados, los mejores alcaldes municipales, no vamos a poder construir esta visión. Y creo que pensando en los desafíos sur-sur, en lo que nos invita hoy este foro, la innovación de la democracia empieza por tener estos principios y estas convicciones. Muchas gracias.